Buenas noches. Agradezco al Penco Chabama por haberme invitado para poder exponer lo que es la literatura fantástica neoindigenista. Voy a compartir. Bien, la ciencia ficción neoindigenista surge como una inquietud de varios escritores en Bolivia para poder rescatar aquello que hace parte intrínseca de nuestras culturas y también estimula para que los escritores de otros países donde las culturas indígenas están presentes, para que puedan crear obras fantásticas donde el indígena esté presente. Lo fantástico en las culturas antiguas ha estado siempre presente. En lo que es América, tenemos, por ejemplo, la leyenda de Quetzalcóatl, que emerge en el mundo maya, en el mundo azteca, en el mundo tolteca. Quetzalcóatl, un ser venido de otro mundo, que maneja las energías cósmicas. Es una leyenda que se constituye en una historia fantástica. Tenemos también el relato de Gilgamesh en el mundo sumerio. Gilgamesh es un semidios que también viene de otro planeta y tiene una interacción con los seres humanos. Tenemos igualmente varios relatos en el Mahabharata, la cultura hindú, donde aparecen vimanas, que son aves voladoras, que también están presentes planetarios, aparecen armas de destrucción masiva. Entonces, lo fantástico ha estado siempre presente en civilizaciones pasadas. La ciencia ficción en una perspectiva social. En principio, la ciencia ficción era simplemente relatos que acompañaban acontecimientos humanos con la tecnología. Pero con el tiempo han aparecido relatos de ciencia ficción ya con trasfondo social, político, económico. Entonces eso se ha constituido ya en una ciencia ficción blanda. Porque el hombre no puede hacer a un lado lo político, porque detrás de toda sociedad futurista o de toda sociedad que está atrás en el tiempo, tiene que necesariamente tener un sistema social. ¿Cómo surge la ciencia ficción indigenista? Varios escritores del Perú, Ecuador, Bolivia y otros países empiezan a utilizar elementos indigenistas en sus obras y hacen que el indio, entre comillas, asuma un rol importante en las historias de ciencia ficción. La literatura indigenista, tal como la hemos conocido, mostraba al indígena como víctima, como oprimido. Todas esas historias en la literatura mostraban a nuestros antepasados en un contexto de opresión. Lógicamente hay varias tendencias en esto del indigenismo. La literatura fantástica neoindigenista se desprende del neoindigenismo en el entendido de Antonio Cornejo Polar. Es un autor que recupera lo mítico de las culturas indígenas y desarrolla un espacio narrativo donde surgen historias, donde el indígena es un personaje principal. Ese indígena puede ser malo, bueno, capaz, incapaz, etc. Ya no existe esa situación de ver al indígena solamente como víctima. El indígena es un personaje
puede tener un rol importante en el mundo social, en el mundo económico, no político, no antropológico. Entonces el indígena ya no es más un sujeto de dominación por grupos de poder, ya no es una víctima. Entonces ese sería el enfoque nuevo en relación a lo que es la literatura neoindigenista. Mencionando autores del extranjero, tenemos acá a Daniel Salvo, que es un autor peruano, quien escribe varias historias, y una de ellas es el Quipocamayo, donde un indígena se traslada a la época de los incas, ocurre la trama, y esa trama posibilita utilizar los quipus como una herramienta donde se muestra el conocimiento de la realidad. No solamente los quipus resultan ser instrumentos de contabilidad, sino también resultan ser libros prácticamente que muestran la historia de toda una civilización. Otro cuento de un escritor ecuatoriano, Santiago Páez Gallegos, Yachac. Un anciano Yachac, que es sabio amauta, siente la presencia de seres extraterrestres en la Tierra. Estos extraplanetarios manejan ciertas energías. Sin embargo, cuando llegan a la Tierra empiezan a sufrir una enfermedad a partir de un virus, y los quechuas les ayudan a los extraplanetarios a curarse de esa enfermedad. Entonces hay una interacción entre quechuas y extraplanetarios. En Bolivia son muchos más los autores que posibilitan el surgimiento de un subgénero, lo vamos a llamar, neoindigenista. Tenemos autores como Gonzalo Montero Lara, Iván Prado, Alison Spedding, Adolfo Cáceres, Liliana Colanzi, Giovanna Rivero. Tenemos a Gutiérrez, Dager, Carballo, Morales, Kunduri y otros que ven la necesidad de contextualizar al indígena en una situación diferente. Porque el futuro ya no es más como uno quisiera esperar, el futuro es incierto. O sea, por mucho de que uno planifique, las cosas de pronto aparecen de manera distinta. Y el indígena en este contexto ya no es una persona secundaria, es un personaje también, una persona principal que tiene un rol importante en la sociedad en la que vivimos. Y por otro lado, los indígenas ya no están arrinconados en sus comunidades, sino que también han ingresado a las ciudades donde pueden manejar tecnología. Tenemos un sistema hipercapitalista que está generando una crisis en el mundo actual, donde los indígenas son vistos por algunos autores como los salvadores de una situación de crisis global, porque ellos están muy junto a lo que sería la madre tierra. El primer relato de ciencia ficción de carácter indigenista podríamos decir que es El joven que subió al cielo. Es un cuento recuperado por Jorge Lira y editado por Jesús Lara. Un relato quechua que se daría en la cultura incaica. Quien hace un análisis muy relacionado con la ciencia ficción es Gonzalo Montero Lara, escritor boliviano. En ese cuento, él ve ya la presencia de seres extraterrestres, que son idénticos. Él ve la presencia de clones. Él ve la vestimenta diríamos, hace una vestimenta especial. Él ve transportes. Él ve tecnología avanzada. Él ve una alimentación sui generis. También ve una tecnología que permite inducir al sueño a las personas, y también ve programas de hibridación. Igualmente, proyecta al cóndor como una nave,
Asimismo, hay elementos de envejecimiento prematuro, hay elementos de una diferenciación de avance en el tiempo. También se ve ciertos rasgos de sociedad diferente. Y a partir de eso se observa que en este cuento hay elementos de ciencia ficción donde está presente, por un lado, como personaje principal, alguien que pertenece a la cultura quechua. Están los extraplanetarios. También tenemos otra obra de Diomedes de Pereira, El Valle del Sol, que fue editado en 1928, que es una historia ucrónica. En esta historia, según el autor, un grupo de incas se retiraron, a partir de la llegada de los españoles, se retiraron a otro lugar y continuaron desarrollándose en ese lugar, pero ocultos, o sea, que no desaparecieron. La historia normal nos dice que los incas desaparecieron, pero el autor los mantiene y esos incas tienen un contacto con los aventureros en la selva, y entonces ahí se dan escenas de amor, muerte, peleas, traiciones, etc. Es un encuentro de civilizaciones. Otra novela, Gorimarca, de Julio Aquiles Munguía, que fue editada en 1936. Es una novela de ciencia ficción futurista con elementos indigenistas. El personaje principal es Chuquihuayna, está ambientada en el altiplano boliviano y proyectado donde el personaje viaja a Estados Unidos, Nueva York. Una novela utópica y distópica. En principio se ocurre en lo que sería cerca a lo que es Tiwanaku, ¿no? De ahí se proyecta al futuro. Una otra autora que también es importante en esta proyección indigenista de la literatura es Alison Spedy. Ella escribe un libro que se llama De cuando en cuando Saturnina, una novela que la edita en 2004. Esta novela es caracterizada como un cyberpunk político con elementos neoindigenistas. Los personajes principales son aymaras. En esta novela ocurren conflictos armados, hay un manejo de tecnología avanzada. Los personajes, mujeres, visten su ropa común, normal, como indígenas, pero manejan lógicamente tecnología avanzada. Ahí se muestra colonización, hay heroínas, hay una victimización, hay estrategias psicológicas y se da una importancia al feminismo. Entonces, Alison Spedding, que es autora inglesa en principio, ha asumido prácticamente la cultura aymara y es una escritora muy importante en la literatura boliviana. Otro autor que también es muy importante en la literatura neoindigenista es Gonzalo Montero Lara, que escribe el libro de cuentos Viaje al fondo del bar. En este libro, en algunos cuentos, mezcla la cultura indígena, la cultura criolla, elementos policiales, lo fantástico, psicópatas, etcétera, sobre todo en el cuento El Cántaro. En el cuento Los Dedos de Cris aparece el conflicto entre la ciencia y el curanderismo. En el relato Dientes de Porcelana hay elementos oníricos dimensionales, donde los sujetos son conducidos por espacios y tiempos, rompiendo los esquemas de la realidad cotidiana. También está el cuento Krigor, que es de ciencia ficción, que combina con elementos también indigenistas y con temática social. Los personajes viajan por portales dimensionales a mundos desconocidos. Gonzalo Montero Lara es un autor que rescata justamente los elementos neoindigenistas. Otro autor, Iván Prado Cejas, escribe varios libros, libros de cuentos y novelas. Uno de sus libros, Los sueños del padre, de cuentos. Hay relatos donde se habla de marcianos y tesimarcianos. Los quechuas son colonizadores de Marte y ahí se producen una serie de historias respecto a la vida en Marte. Otra novela reciente, El vuelo hacia el infinito, se toman también elementos de la mitología quechua
y donde están, por ejemplo, el Inti, esta quilla. En el libro Las Amazonas, de esas mujeres guerreras también, cuando tienen uh, teatro de acción de las Amazonas, también se traslada a lo que es la zona selvática, ¿no? De ahí viene el nombre de las Amazonas, y también ahí hay elementos indígenas, indigenistas. En la novela Samaipata igualmente hay elementos indigenistas. En la novela Hanampacha, los quechuas son los que se levantan en la tierra y logran romper una tiranía de un tirano que se había apoderado de la tierra, y es una combinación de ciencia blanda, cyberpunk, y tiene elementos neoindigenistas. Otro autor, Miguel Kunturi. Este autor tiene varias novelas. Una de ellas es la saga Quinzachamani, que diríamos son 3 historias crónicas donde aparecen indígenas. El autor se traslada al pasado, aparecen personajes buenos, malos, hay conflictos, y estos conflictos muestran, es como si los incas no hubieran desaparecido y se mantienen en el tiempo, ¿no? No hay un corte, vamos a decir así. Tenemos también a Adolfo Cáceres Romero, un autor consagrado, que en su libro El puente de los suicidas tiene 2 cuentos, El árbol de la vida, donde un planeta extraño se aproxima a la Tierra provocando catástrofes, y un grupo de aymaras se salvan en cuevas y ahí se producen ciertas historias. Tenemos el cuento Los hombres azules, una historia ucrónica, donde en el ámbito aymara también aparecen hombres azules, hombres amarillos, y hay toda una historia en relación a un conflicto entre estos hombres azules y hombres amarillos. Historias en el altiplano, alrededores de Tiwanaku. Tenemos otro autor, Miguel Alpire, que es un autor boliviano que vive en España, que escribe literatura fantástica, y uno de sus cuentos es Set Inti, donde están presentes los personajes Set Inti y Amaquilla, que son seres cósmicos, y es un juego de energías, de vivencias, donde estos seres interactúan entre sí y aparecen elementos de las culturas Movima, Chiquitana, Guaraní y Quechua. Miguel Alpidi es un autor que tiene varias obras, varias novelas que resaltan la historia fantástica. También tenemos la antología de literatura fantástica neoindigenista de Iván Prado Cejas y Willy Oscar Muñoz como compiladores, donde aparecen autores consagrados tanto a nivel nacional como a nivel internacional. De los autores latinoamericanos y bolivianos tenemos a los siguientes. Los escritores bolivianos tenemos a Liliana Colanzi, Marcela Gutiérrez, Gary Dager, Adolfo Cáceres, Denis Morales, Gonzalo Montero, Miguel Kunduri, Vicius Suárez, Giovanna Rivero y Homero Carvalho. A los escritores extranjeros tenemos a Víctor Gripoli, Alison Spedding, Carlos Saldívar, Valeria Rodríguez, Osvaldo Castro, Luis Barragán, Sergio Gaut, Daniel Frini y Jorge Valentín Niño. En los cuentos que están en esta antología contienen elementos neoindigenistas. Los personajes son vistos con diferentes facetas, buenas y malas. Esto involucra salir del indigenismo clásico, repitiendo, en donde nuevamente los indígenas eran vistos como oprimidos, víctimas, etc., ¿no? Una última novela tenemos Ontiki de Denis Morales, que ha sido escrita en 2020. Una novela que proyecta la cosmovisión andina al mundo de la ciencia ficción. De la misma manera que Tolkien, Denis Morales consigue recrear un mundo donde dioses, diosas y humanos comparten vivencias en una trama muy singular. Y los elementos neoindigenistas aparecen en toda la novela. En ese contexto, ¿cuál es la proyección de la ciencia ficción neoindigenista?
Podríamos decir que existe un despertar del indígena hacia sus posibilidades y potencialidades, a su mundo interno y también a la valoración de su propia cultura. Empieza a tomar conciencia de lo que significa la cultura occidental, de sus beneficios y también de sus pérdidas. Y en ese contexto, la ciencia ficción neoindigenista incita a salir del victimismo hacia ser protagónico en un mundo que se transforma todos los días. O sea, el indígena ya no puede ser víctima, tiene que ser también un ser protagónico. Y los autores rescatan, a partir de sus obras, los valores de las distintas culturas y proyectan a la sociedad en función de elementos utópicos o distópicos. Los indígenas pueden acceder a una tecnología avanzada sin perder su esencia cultural. Y finalmente, la ciencia ficción neoindigenista valora lo multicultural y va en contra de la globalización de conciencias, esto viendo una gran parte de las obras de los autores que escriben este subgénero, vamos a decir así. Muy bien, entonces, ese sería un resumen, vamos a decir así, de lo que es la ciencia ficción neoindigenista, sus proyecciones hacia el futuro, y Bolivia se muestra como un país donde se tiene a bastantes autores que están con esta inquietud de poder desarrollar la ciencia ficción y la narrativa fantástica neoindigenistas. Muchísimas gracias.